Buenas noches, bienvenidos a Foro Médico, nuevamente en sus hogares para compartir temas relativos a la salud. Esta noche en compañía de dos especialistas que me acompañan, que abordarán con nosotros un tema muy interesante y muy, digamos, promocionado, difundido, sobre todo por redes sociales y a través de la misma Organización Mundial de la Salud, que habla de un control, ¿sí?, de todo lo que ingerimos habitualmente, incluyendo el azúcar y los edulcorantes, pero hoy vamos a hablar del índice glicémico justamente y la diabetes y un poquito de todas las enfermedades metabólicas que lamentablemente van creciendo cada día más. Así que ya las presento a las invitadas de esta noche. Nos acompaña la doctora Helen López, ella es endocrinóloga, y la licenciada Claudia Ortiz, educadora en diabetes y especialista en dietética clínica. ¿Qué tal, doctora Helen López? Muy bien, muy buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio y encantada de estar acá. Un placer realmente. Después de muchos años me decís que te estoy entrevistando otra vez. Sí, unos cuantos años atrás. Con el tema de un programa de Vivir Mejor, ¿sí? Con el que arranqué en televisión. Cuestión de la diabetes. Sí, siempre con el mismo tema. Me parece que no llega todo el mensaje, o quizás llega demasiado, por eso es que se ven tantos casos, ¿no? Hoy día también, porque la gente consulta más. Bueno, la licenciada Claudia Ortiz es educadora en diabetes, es especialista en dietética clínica. Ya la saludamos. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas noches, Lilian, ¿cómo le va? Muy buenas noches, doctora, ¿cómo le va? Un gusto y un placer de estar acá con ustedes compartiendo un poco de conocimiento al respecto del índice glicémico. Realmente una educadora, qué importante que se haya implementado también esta figura dentro de lo que es el tema de tratar todo lo que guarda relación con la alimentación y con la diabetes y el índice glicémico, que vamos a explicar primero de qué se trata esto, doctora. El índice glicémico, que tanto se habla, ¿guarda relación exclusivamente con la diabetes o con todo tipo de enfermedades? En realidad el concepto del índice glicémico es en base a la alimentación. Sí. O sea, son los alimentos que tienen, de acuerdo a la cantidad de glucosa, de azúcar que tienen dentro del alimento y su efecto que va a tener en el cuerpo. Ya. ¿A corto o largo plazo? Sí, el concepto básico del índice glicémico es cómo responde el cuerpo al tipo de alimento que está consumiendo. Y el otro concepto es la glicemia, el control de la glicemia, que es el control de los niveles de azúcar en sangre. Entonces son dos conceptos que hay que tener en cuenta para... Son diferentes. Son diferentes. Uno es en cuanto a la alimentación, es lo que hace el alimento en tu cuerpo, y el otro es el nivel de azúcar en sangre. Y son las dos cosas que tenemos que tener conocimiento para poder... Y lo que impacta en el cuerpo es lo que verdaderamente puede producir o un ascenso de peso, ¿sí? Así mismo. O puede producir algún tipo de enfermedad metabólica con el tiempo. ¿Es así? Así mismo. La licenciada nos va a explicar mejor. Los alimentos con alto índice glicémico son los que hacen que al comer nosotros elevamos muchísimo el nivel de azúcar en sangre. Entonces es en ese momento que nosotros tenemos el riesgo de tener diabetes, las enfermedades cardiometabólicas, la obesidad, que tiene mucho que ver con el contenido glicémico del alimento. Ya. En la evaluación que se realiza al paciente, generalmente, ¿existen ya síntomas que detectan la probabilidad de la aparición de alguna enfermedad metabólica? Sí, principalmente en la diabetes, los síntomas principales de una diabetes, pero ya descompensada, es el bajar de peso, ir varias veces al baño, o sea, una diuresis aumentada, tener mucha sed, tener mucha hambre. Entonces las personas que tienen esos síntomas tienen que acudir al médico porque probablemente estén cursando con una diabetes. Pero las primeras etapas de la diabetes puede ser asintomática, es más, es asintomática, por eso la gente tarda en consultar. Y lo que queremos hacer los médicos es captar antes de que aparezcan estos síntomas. Entonces, un paciente con factores de riesgo, por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de hipertensión, de apnea del sueño,
todos estos pacientes que no se conocen que tienen diabetes pueden tener diabetes y tienen que hacerse sus controles regulares. ¿Y cómo se hace eso? A través del dosaje de la glicemia o de la glucosa en sangre. Ya, pero claramente la gente recurre a los especialistas ya cuando los síntomas están instalados, doctora. No antes. Así mismo. Es triste, pero es la realidad, ¿no? Es por eso que debemos trabajar en forma multidisciplinaria con no solamente los endocrinólogos o los diabetólogos. Ya desde el comienzo, como el médico de familia, el clínico, ellos están muy acostumbrados a, dentro de la rutina del control de sus pacientes, incluir la glucosa, la glicemia, y más si el paciente tiene estos factores de riesgo. Y es como para captar ya antes al paciente, porque después está la situación de una prediabetes. Todavía no es una diabetes, puede llegar a ser, tiene todavía una glucosa un poquitito por encima del límite normal y el momento clave para cuidarse. Pero en su mayoría se están dando estos cuadros y sobre todo en gente joven. Aparecen muy tempranamente. El debut de la diabetes tipo 2 aparece tipo 2. Muy tempranamente porque el tipo 1 es diferente. Claro. El tipo 1 es otra cosa. Ahora estamos hablando específicamente del tipo 2 que tiene que ver con la alimentación, con los hábitos saludables. Si vos tuvieras que poner, por ejemplo, doctora, un porcentaje, decís, bueno, 50% de la alimentación, 50% causas hereditarias. ¿Sigue siendo así o le ha ganado terreno, digamos, los malos hábitos a la predisposición? Y yo creo que los malos hábitos, sí, porque tenemos muchísimos pacientes que no tienen antecedentes familiares, pero sí por los hábitos crónicos. O sea, desde la niñez. O sea, es una diabetes ya casi, se podría decir, diseñada por muchos, por los malos hábitos. Por los malos hábitos. Así mismo, justamente hoy por hoy estamos viendo mucha diabetes tipo 2 en niños ya muy jóvenes por ese síndrome metabólico que existe. Así como dijo la doctora, la mala alimentación, la falta de actividad física, eso hace que ella predisponga a tener diabetes en un periodo ya, porque su obesidad ya no es una obesidad de 1 o 2 años, ya es una obesidad ya que viene de 5 años en adelante. Entonces, ahí su glicemia ya va tendiendo a alterarse, ¿verdad? Bueno, podemos hablar de los alimentos ahora. ¿Cuáles son los alimentos que tienen alto índice glicémico? ¿Existen? ¿Hay una lista como para que la gente pueda saberlo? Claro, así como dijo la doctora, el índice glicémico se creó para las personas con diabetes o con un síndrome metabólico. ¿Por qué eso? Porque el hidrato de carbono uno consume el hidrato de carbono y es la respuesta que tiene con respecto a la glicemia postprandial, ¿verdad? Es el efecto que el hidrato de carbono genera a la glicemia postprandial, ¿verdad? Entonces, ya hay varios tipos de alimentos con alto índice glicémico, pero también depende de muchos factores, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que una papa, que por lo general se dice que tiene alto índice glicémico, pero no es lo mismo una papa cocido 5 horas antes que una papa hecha puré. Cuanto más hecho puré, cuanto más procesado está el alimento, más rápido sube el índice glicémico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la absorción es más rápida a nivel del intestino. Mira. Entonces, o sea que tiene mucho que ver la cocción también. Tiene que ver mucho la cocción, tiene que ver mucho el tipo de alimento, la fibra, ¿verdad? El tipo de fibra. Tiene que ver el arroz, por ejemplo, hay 2 tipos de arroz, que es el arroz parbolizado o el arroz, por ejemplo, el arroz para el sushi, para el risotto.
Esos El son integral también está. Exactamente. Ajá. Y el arroz para el sushi, para el risotto, tiene un alto índice glicémico porque tiene más almidón. ¿Y cómo diferenciamos? Porque en el supermercado uno se va y compra el arroz, el paquete, y compras por la marca y compras por el precio. Sí. Bueno, dejamos ahí la pregunta, sí, y vamos a volver muy interesante el programa porque tratamos de hacerlo práctico, Claro. para que la información llegue a los hogares Sí. y la gente aprenda y se eduque. Porque es la única manera que tenemos de ir cambiando estos hábitos que nos están enfermando. ¿Me permiten un momento, por favor? Claro. Agradecemos a Bioetic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa. Vamos a un corte brevísimo y enseguida estamos con ustedes.